Muy bien, vamos a empezar. Abrimos nuestra Biblia Amén. Amén. Aleluya. Vamos a Jeremías capítulo 31. Leemos del 17 en adelante. Jeremías 31, 17 dice: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Muy bien, vamos a ver lo que es la segunda parte de lo que es el arrepentimiento. Amén. Ayer vimos la primera parte. Ayer definimos en sí lo que es el arrepentimiento. Y nos dio el Señor una ¿qué? Gran enseñanza. Hoy vamos a ver otra vez. ¿Por qué sin arrepentimiento no hay salvación? Es algo muy muy importante. Nosotros vimos anteriormente que sin evangelio no hay salvación, pero también sin arrepentimiento. ¿Por qué? Porque va todo de la mano, y eso es lo que necesitamos nosotros entender, mis hermanos. Y aquí nosotros vemos algo muy importante, muy importante. Dijimos que cuando Juan el Bautista empezó a predicar, él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después decía nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó el ministerio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso cuando empezó su ministerio. Y vemos que también el apóstol Pedro, él mencionó primero: arrepentíos y bautícese cada uno. Pero después en otra ocasión dijo: arrepentíos y convertíos. Y luego dijo en otra ocasión el apóstol Pablo: Dios manda que todos los hombres en toda la tierra se arrepientan. Ese es lo principal. Ahora, antes de Juan el Bautista, en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, el pueblo de Israel, de Jesús hacia atrás, la gente se arrepentía y Dios les perdonaba. Nosotros vemos en el caso David se arrepintió. Nosotros vemos en el caso de algunos hombres como Jeremías se arrepintió, profeta, el rey. Y muchas veces Israel se arrepentía y Dios le perdonaba. La pregunta es: entonces, ¿para qué queremos el evangelio? Ya que nosotros vamos a ver lo que es el arrepentimiento antes del evangelio. ¿Para qué quería el evangelio? Bueno, si ya Dios perdonaba a la gente cuando se arrepentía, ¿para qué mandó a su hijo a morir?
Si ya la gente solamente reconocía su pecado, se humillaba a Dios, ayunaba a Dios, como en el caso de Nínive, ayunaron, se arrepintieron y Dios les perdonó. La pregunta es, ¿para qué manda morir a su hijo? ¿Para qué sacrifica al hijo? Si Dios podía perdonar desde el cielo cuando se arrepentían. Eso es algo bien bonito. Bien bonito. Vamos a conocer un poco la historia de la humanidad. Ajá. En tiempo de Adán y Eva, pues usted sabe, pecaron en el tiempo de la perfección y cayeron. Y Dios inmediatamente sacrifica un cordero donde los viste. Y nosotros pudiéramos decir que de ahí se alude que Dios estaba diciendo que con un cordero iba a venir a redimir toda la humanidad, ¿verdad? Pero hay una cosa muy importante. No es que se alude o se asimila, sino es que se profetiza ahí. Y para creerlo tiene que ser con los ojos de la fe. Nadie puede creerlo. Después más adelante vemos que cuando ellos pecaron, Dios vino sin interés de castigar. Entonces, ¿para qué tenía que sacrificar un cordero? Bueno, ahí para vestirlos. Ah, muy bien. ¿Qué quiere decir? Una señal que solamente por el cordero de Dios vamos a ser revestidos de nuevo de esa gloria. Y por eso los que son de la fe de Cristo van a ser glorificados. ¿Por qué? Porque vamos a ser, ¿qué? Otra vez revestidos de la gloria que se perdió cuando Adán y Eva pecó. Ajá. Entonces, después de ahí, más adelante nos vamos, que cuando Caín pecó, pues vino otra vez el Señor a hablar con él y usted no está enojado. Entonces vemos que Dios se puede acercar a la humanidad sin necesidad de un sacrificio. Se acercó a Adán y Eva sin necesidad de un sacrificio. Además, lo sacrificó Dios por causa de que ellos no, escuchen, de que ellos no valoraron la visitación de Dios, no entendieron la visitación de Dios. Entonces Dios dice, vamos ahí, a sacrificar un cordero. Cuando vino con Caín, lo mismo. Pecó 2 veces. Dijimos, la primera es su carne, la segunda su pecado. Porque su carne saltó, su envidia, su enojo. Ahí salió. Y luego, Dios se acercó a pesar de su carne. Y luego, pecó y mandó a matar. Y Dios se volvió a acercar a pesar del pecado. Y le estaba dando una solución. Entonces, nosotros vemos que si salvación es la visitación de Dios a tu vida, Él ya se acercaba sin necesidad de un sacrificio. Y no venía a regañar, no venía a juzgar, no venía a pegar, no venía a castigar. Y ahí nos vamos más para adelante. Cuando Dios escoge a Abraham, y Él venía a visitar a Abraham, escuche bien, Abraham hacía el sacrificio por causa de que Dios había llegado. No sacrificaba para que Dios llegara. Y así viene Abraham, Isaac, Jacob. Pero cuando viene Jacob, además, Jacob ni conoció a Dios cuando Dios se le revela. Y él le dice, si va Jehová conmigo, me da de comer y me da de beber, y me hace regresar en paz a mi casa, entonces él será mi Dios. Mira, qué atrevido. Está como diciendo, solo será mi Dios el que me dé de comer. Solo será mi Dios el que me dé de beber, el que me vista. Solo será mi Dios el que ande conmigo. Y solo será mi Dios el que me haga regresar. En pocas palabras, dije, el que me arregle mis problemas familiares. Entonces, si eso sucede, entonces yo le diezmo. Mira, mira qué tremendo. Y Dios fue con él, y Dios vino con él. Y además, en el día
que se encontró ahí en la noche en Peniel, que se abraza del ángel, hermanos, no había sacrificio. No había de que eso, de que, ay, Señor, es que tengo que sacrificar con borrego porque si no tú no vienes. No, ahí estaba. Y ya usted sabe la bendición que vino. Inmediatamente, cuando llegó, hizo un sacrificio donde declaró el Elohe Israel, el Dios de Israel. ¿Por qué? Si fue conmigo, si me dio de comer, si me dio vestido y si me hizo regresar en paz, este que hizo todo va a ser el Dios de Israel. Aunque me dejó cojito, pero este va a ser mi Dios. ¿Y por qué lo dejó cojito? Para que viera que Dios es real. ¿Tú quieres ver que Dios es real? ¿Te va a dejar cojito? Sí, o sea, ¿cómo tú sabes que es real? Tiene que haber un choque con su gloria. Y dice, no importa, aunque cojito, pero sé que no es una historia ni una leyenda de lo que dicen. Sé que es real. Pero chequen, ¿no? No había ahí el sacrificio. Después, cuando saca a Israel, lo mismo. Dios visita a Israel, Dios lo saca y no hay sacrificio. Ya en el camino es que instituye los sacrificios. Y pone el sacrificio de la expiación, el holocausto, el sacrificio de las ofrendas de paz, día y noche, día y tarde. Y luego, cuando alguien pecaba. Entonces checa ahora, cuando alguien pecaba, ahora sí tenía que traer un sacrificio. Cuando alguien pecaba. Entonces se hizo una costumbre que cuando alguien pecaba tenía que traer un sacrificio. Tenía que traer un cordero, un becerro, tenía que traer un chivo, o tenía que traer 2 palomitos si la familia era pobre. Y si era demasiado pobre en extremo, tenía que traer una torta de flor de harina. Pero tenía que haber un sacrificio ya por el pecado. Y nosotros vemos que eso lo instituye Dios. Pero también vemos que dentro de la ley, algunos pecaban y no ofrecieron sacrificio. No ofrecieron, al contrario, solamente se acercaron al Señor. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, entonces ¿de qué se trata? O si hay que hacer sacrificio o no hay que hacerlo. Entonces nosotros vemos que en la misma ley donde instituye los sacrificios, Dios le empieza a decir a Israel que circuncidaran su corazón. Dios le empieza a decir a Israel que se convirtieran de corazón. O sea, como que a pesar de los sacrificios, Dios tiene una inquietud con el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque ofrecer sacrificio es fácil. Y muy fácil para perder significado. Entonces nosotros vemos que ya desde el Antiguo Testamento, desde la ley, Dios empieza a decir que rasguen el corazón, circunciden el prepucio del corazón y sabe que más allá del sacrificio, más allá de la circuncisión física. Entonces le empieza a decir, pero igual seguían los sacrificios. Entonces, después más adelante vemos, por decir que llega el rey David por ahí y peca. Y no dice que hizo un sacrificio por su pecado. Al contrario, cuando viene Natán y le dice lo que leíamos anoche, el reprochito, David dice, he pecado contra Jehová. Y le dice Natán, y tu pecado ya fue remitido. ¿Qué quiere decir? Ya fue pagado. Ya fue perdonado. Y a mí me llamó la atención. ¿En qué momento, si todavía ni se arrepentía? Todavía no había conciencia de pecado. ¿Por qué le dijo Dios que ya estaba perdonado? Entonces quiere decir que Dios puede perdonar antes de que te arrepientas. Dios te puede perdonar antes de que tengas conciencia de pecado. Entonces ahí está el punto, Perdón antes de conciencia de pecado. Ajá. ¿Por qué, hermanos? Escúcheme bien. Decía en la ley, si alguno pecare por
Por lo único que no se le inculpa de pecado. Pero, por aquí se da cuenta que pecó, inmediatamente un sacrificio. Ahí está la clave. Quiere decir que si alguien pecó por equivocación, por hierro, y no se da cuenta que pecó, no hay problema, no se le culpa. De hecho, en Estados Unidos es lo que te hacen. Cuando alguien mata, inmediatamente lo meten a psicología. Y si mató porque es un niño amargado, porque sus papás, sus mamás no los cuidaron, lo declaran inocente. ¿Por qué? Porque él es así por causa de sus padres. Así juzgan en Estados Unidos. Aquí no, aquí condenan al inocente y luego le dicen, I'm sorry, se puede usted ir. Sí, así es. Entonces, pero por aquí se entera que lo que hizo es pecado, la conciencia alumbró. Entonces, rápido un sacrificio para limpiar la conciencia. Y eso es muy importante, hermano, que usted entienda la conciencia y cómo funciona esto del evangelio. Por aquí viene la luz del pecado en la conciencia. Rápido un sacrificio. Y nosotros vemos que cuando le dice a David su pecado, entonces la luz del pecado le vino a la conciencia. Dijo, pequé contra Jehová. Y rápido le dijo, tu pecado ya fue remitido. Tú no puedes enfrentar las consecuencias con una conciencia de pecado, porque te suicidas. Escuche bien, Judas se suicidó. ¿Por qué? Porque aquí le vino el pecado a la conciencia, y la consecuencia, que es la condenación, la empezó a torturar y se mató. Es algo muy importante, hermano, que tú entiendas la importancia de la conciencia. Entonces, vamos un poquito más a la conciencia. Vamos otra vez al principio. Cuando Adán y Eva pecaron, no dice mucho la historia, no queremos especular, pero lo que sí nos dice es que cuando Dios vino, se fueron a esconder. Y eso quiere decir que entonces en la conciencia estaba el pecado. Y mira lo que es cuando el pecado está en la conciencia. Cuando el pecado está en la conciencia, así Dios está a tu lado. Ese pecado hace un abismo entre Dios y tú, aunque Dios te esté abrazando. Dios está aquí y por tu pecado dices, no, Dios no está aquí. Por tu pecado es que Dios no me quiere. Por tu pecado es que Dios no se interesa en mí. Por tu pecado es que Dios ya no le importo. Por tu pecado es que Dios me va a castigar. Por tu pecado. Mientras en la conciencia hay pecado, hay luz de pecado aquí. Eso es lo que hace la separación entre la persona y Dios, aunque Dios esté cerquita. Dios puede perdonar sin sacrificio, pero no se limpia la conciencia si no hay sacrificio. Debemos ver por qué la importancia del sacrificio y las obras que no te sirven. Y tiene mucho significado las dos cosas. Por eso mucha gente cree más en sus propias obras que en el sacrificio. Entonces, el problema estaba aquí. Viene Dios y el pecado dañó la conciencia. Y pensaron que se podían esconder de Dios. Y mira, hermano, cuando tú estás virgen en tu conciencia, tú dices, Dios está aquí, no te puedes esconder de Dios. ¿A dónde huiré de Dios? Si voy arriba, allá está. Si voy abajo, allá está. Si voy para acá, para allá, allá está. Donde vaya, allá está. Cuando pecas, te vas de la iglesia porque piensas que solo está aquí. Y piensas que en el mundo no está Dios. ¿Por qué? Ese es el problema de la conciencia. Y aunque Dios anda con la persona en el mundo,
Y aunque anda platicando con Dios, porque ahí le anda diciendo Dios que soy aquí, tú eres mi hijo, mi hija, y todo, ay Señor, yo soy aquí, soy yo, no te merezco, y todo, allá. Y mientras siga allá, al año, Dios no me quiere, Dios no está conmigo, Dios no le interesa, todo. Mira lo que es la conciencia. Y esto no se borra, sino con un sacrificio. ¿Ves? Con un sacrificio. No se borra. Y vas a saber por qué. Y usted va a saber que a veces está usted creyendo en el Evangelio de una manera vaga, estilo católico. Algo muy importante. Algo muy importante, mis amados. Que nosotros podemos ver que cuando Dios le dijo a David, tu pecado ya fue remitido, eso la conciencia lo oyó. Y él sabía que ya estaba perdonado. Y como sabía que estaba perdonado, entonces corrió a su Dios en medio de las consecuencias. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando tú sientes que Dios no te perdona, tú ni te quieres acercar a Dios. Y eso es algo muy importante, que nosotros entendamos eso, hermanos. El punto principal es tu conciencia. Y si tu conciencia te culpa, te condena, hermanos, ¿cómo puedes decir que tú vas a ir para el cielo? Si la conciencia te aleja de Dios. Si la conciencia te hace sentirte lejos de Dios. Y se cumple lo que dice, que el pecado, nuestras iniquidades, hacen separación entre Dios y nosotros. Y cheque, dice, escuche bien. Yo quiero que me diga, porque a veces nomás hablamos a la y se va. Y más si el pastor lo dijo. Y luego por no entender eso nos metemos en líos. Mire esto. Dice, vuestras iniquidades hacen separación entre Dios y nosotros. Y nuestros pecados hacen que Dios esconda el rostro. No es lo mismo. Usted y yo globalizamos por no estudiar, no escudriñar, no ser interesados en la palabra. Te digo, vuestras iniquidades hacen separación entre Dios y ustedes. Y sus pecados hacen que Dios esconda su rostro. 2. Lo que hace separación son las iniquidades, no los pecados. Las iniquidades hacen la separación y los pecados esconden el rostro. ¿Ya vio la diferencia? ¿Por qué las iniquidades? Porque las iniquidades están acá y el pecado son los hechos. ¿Ah? Entonces lo que nos separa es la iniquidad. O sea, Dios no se puede acercar a una mente llena de iniquidad, que está pensando mal, culpando a Dios, culpando a todos menos a Él. Hermano, tú quieres sentir si Dios está cerca o lejos, analiza tu mente. Si tu mente piensa que está lejos Dios, así te sientes. Si tu mente está ahí pensando en cosas pecaminosas, te vas a sentir lejos de Dios. Si tu mente piensa en cosas de la carne, no agradas a Dios. Y mucha gente por eso no siente a Dios. Aunque quieren orar, aunque están orando. Pero ¿cómo van a sentir a Dios si la iniquidad de la mente, los pensamientos carnales, lo mantienen lejos de Dios? Aunque Dios esté lejos, cerca. Se ponga a parar. Lo que nos hace la separación son los pensamientos, la conciencia, la iniquidad que se mueve en la mente. Eso es lo que hace la separación, aunque Dios esté aquí cerquita. Pero en tus mentes se crea en tu conciencia, se crea un abismo tan grande que aunque Dios esté aquí cerca, hay una separación muy grande. Es como por decir, escucha bien, es como por decir, aquí estoy con ustedes, pero estamos muy divididos, un ejemplo. Entonces, aunque estamos aquí, pero nuestras mentes no están unidas.
Eso es lo que estamos diciendo. El pecado, cuando hace la separación, es que tu mente ya no está unida con Dios. ¿Por qué? Ya no piensa lo que piensa Dios, ya no siente lo que siente Dios, ya no busca lo que Dios busca, ya está una separación. Aunque estoy aquí es como cuando un matrimonio dejan de ser una sola carne, duermen juntos, tienen sexo, comen juntos, pero ya las mentes están separadas, ya están divorciadas. Así es con Dios, esa separación. Porque a veces uno pensaba que la separación de Dios es que yo estoy en la tierra y Él en el cielo. ¿Y cuándo va a bajar? Por eso dice Pablo, no digas quién subirá para que baje, ni quién bajará al Seol para que suba. No digas, entre tu mente, entre tu corazón y tu boca. Y esa palabra corazón no es esto, es esto. Entre tu corazón y tu boca, aquí está el asunto. Que no haya iniquidad acá, para que tu boca no confiese que Dios no está contigo. Que la conciencia esté limpia, para que tu boca confiese que Dios está cerca de ti. Y miren, todo el problema está aquí. Entonces, Dios podía perdonar. Pero perdonar pecado es perdonar los hechos. Como Él perdonó en la antigüedad muchos hechos. Pero el propósito del sacrificio de Jesucristo, el propósito del Evangelio es para limpiar la conciencia del pecado. Amén. Ese propósito, porque Dios los hechos lo podía perdonar. Y de todos modos dice, pues ya lo hiciste, ¿ya qué? No te dije que no comas de este árbol, ya comiste, hijo, ¿ya qué? Aquí estoy, vamos a darle una solución a la tierra. Los hechos no hay problema, ya lo hiciste, ya ni modo. Vamos a hacer otra cosa, dice el Señor. Que uno pecó, abogado tenemos, ya lo hiciste, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar ahí. Pero el problema no son tus hechos, porque ya se hizo una vez y ya. O si lo quieres hacer otra vez, hay de ti. Pero el problema es que el hecho ya lo hiciste, ya se pasó, es más, ya ni existe el hecho. Pero tu conciencia, ese es el problema. Ay. Es que está en el espíritu, hermano. ¿Estaba entendiendo, ese hermano? No está el problema. Ay. Por eso mira lo que es el bautismo. Véngase, no me pierda aquí porque nuestro fin va a ser Jeremitas. Este siervo me gusta, hermanos. Este siervo sí me gusta. Véngase a primera de Pedro 3:21. Amén. ¿Qué nos dice? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Ah? ¿Qué es? La aspiración de una buena conciencia hacia Jesucristo. En otra palabra, reconciliar tu conciencia con Dios. Cuando dice, vuélvete a Dios. Dice, pero si voy al templo. Ah, pero tu conciencia bien lejos de Dios. Vuélvete a Dios, reconcilia tu conciencia con Dios, que tu conciencia aspire hacia Dios. ¿Por qué? Mira, aquí está el problema. Cuando tú estás pensando en el pecado, tu conciencia se va sintiendo, tu corazón se va sintiendo que te vas alejando de Dios, que hay una separación. Mientras tú estás pensando en el pecado, hay una separación, aunque Dios físico está a tu lado. Dios está aquí, ven para acá. Dios está aquí más o menos, miren, me pareció un ejemplo. Dios está a tu lado. Ya la hermana pecó, su conciencia está en problema, y Dios está así, lo está abrazando, la está envolviendo y todo, y así físicamente Dios puede estar con la persona, pero físico, pero la conciencia puede estar así. ¿Está entendiendo? ¿Dónde está Dios? Dice, yo te estoy abrazando. ¡No! Es como aquel que decía, Dios está en el volcán, yo estoy aquí. Y alguien le dijo, no, Dios está aquí y tú estás aquí. No, no es cierto. Dios está en el volcán, yo estoy aquí. No, tú estás aquí, Dios también está aquí.
Entonces Dios está aquí, sí. Entonces, si Dios está aquí, yo estoy en el volcán. Dice, no, Dios está aquí y tú también estás aquí. El que está en el volcán es tu mente. Es el problema de la conciencia. Ahora, el punto no es que te sepas el Evangelio y lo hables bonito. El punto es que sepas usar el Evangelio para librar tu conciencia. Que si no libras la tuya, ¿qué vas a librar la del otro? Y usted puede venir, le vengo a predicar el Evangelio. Cristo le murió por sus pecados. Sí, el Padre, mire que le preparó un cuerpo, le cargó los pecados y fue castigado y luego se fue al infierno y resucitó. Si usted cree, si se arrepiente, usted ya se va para el cielo. Dice, oh, ¿nunca había oído eso? Ah, no, porque somos del Evangelio completo. Y ni supo usted cómo aplicarlo, solamente los fue a anunciar. Mira, el punto no es predicarle al hermano el Evangelio, el punto es usar el Evangelio para desatarle la conciencia. Y ya ahí entiende por qué el predicador tiene que estar en oración. Porque habla de lo que estudió y memorizó, pero para que lo sepa aplicar, tiene que ser por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, mire, cuando usted predica el Evangelio por el Espíritu Santo, nunca basta decir, ay, es que me siento cuadrado, ay, es que siento que ya parezco un disco, ay, es que estoy predicando el Evangelio, pero me siento como que nada más lo estoy recitando. Pues no está usted en el Espíritu Santo entonces. Imagínate, Juan el Bautista, arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagina que dijera Jesús, yo no lo voy a predicar de esa manera, porque como yo soy la gracia, yo tengo que predicarlo de una manera diferente. No, él también dijo, arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo. Bueno, a veces nosotros como misioneros nos metemos tanto cuento en la cabeza por la falta de llenura del Espíritu. Escuche bien. Él dijo lo mismo. Y cuando le dijo a los discípulos, vayan y decirles que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínate que Pedro dijera, no, yo no lo voy a predicar como Jesús, yo también tengo mi forma. Y él llegó y tocaba, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y otra puerta, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y otra puerta, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no llegó en la tarde diciendo a Jesús, ay, que me siento como disco rayado, ya vengo rayado. No, porque había llenura. Porque Dios les dio el poder para que fueran a predicar. Y esa es la diferencia, hermanos. Hoy nosotros, entre quererle meter otras formas al Evangelio, lo hemos, ¿cómo se puede llamar? Desfigurado, distorsionado. No las palabras, la intención del Espíritu. Cuando nosotros queremos predicar con una razón de darle otro enfoque al mensaje, usted está distorsionando no el mensaje, sino la forma del Espíritu Santo. Hermano, no necesitamos hablar de esta manera ni de esta manera. Necesitamos que Él hable para que Él desenrede las conciencias. Si no entendemos eso, entonces no hay para qué estar en mucha oración. No hay. Es como termino ahorita mi temita y ahí me la paso. ¿Qué onda, hermano José? ¿Cómo está usted? Y ahí me empiezo a platicar con el hermano y me paso 2 horas o 1 hora. ¿Y qué hacen por aquí? Edificándonos mientras viene la clase. No, hermano, cuando usted entiende esto. Es más, yo no sé de usted, pero yo no me con entender esto, ya quisiera detener la clase y mejor postrarme yo. Pero ¿quién te predica luego? Te tengo que terminar. Porque, hermano, no se trata de hombres y mujeres que anden por ahí como los testigos nomás, repartiendo libritos y hablando lo que otros dicen. Se trata de estar lleno del Espíritu Santo para que el Evangelio se sepa aplicar a las conciencias, porque usted puede predicarle a 100,000 personas y no salvar a ninguno.
No porque no quería salvar Dios a alguien, sino porque usted no supo enviar el evangelio a la conciencia para que esa conciencia se libre del pecado. Por eso hay mucha gente que aunque hace la oración del pecador y aunque mucha gente dice que se arrepiente, pero no fueron liberados la conciencia. Hermanos predicadores, el punto no es que oigan el evangelio, el punto no es que vengan a la iglesia, el punto no es que hagan una oracioncilla, el punto es que el evangelio les libre la conciencia. Y para eso tiene mucho que ver el que predica. ¿Vamos? Ahí está el punto. Porque el evangelio fue dado para eso. Porque ya Dios podía perdonar pecados. De hecho, hay mucha gente que pide perdón al estilo del Antiguo Testamento. Dice, David se arrepintió y Dios le perdonó. Y ahí están arrepentidos. Yo también le creo a Dios. Dice, Señor, el hecho ya está pagado, ya está perdonado, y él ya ni me interesa, porque el hecho te va a dejar una experiencia que no lo vas a volver a repetir. A mí me preocupa esa conciencia donde dio a luz el pecado, y eso no se borra, al menos que sea con sangre y con el sacrificio. Eso no se borra. Y vas a ver, hermano, porque estoy hablando, todavía no te digo lo que es las obras tuyas y lo que es el evangelio en la conciencia. Eso es algo muy importante. Ahorita yo quiero entender un poquito esto. Amén. Aleluya. Mira, hermano, fíjese ahí mismo en 1 de Pedro 2. Mira el 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Mira, hermano, si usted analiza esto, lo que a usted y a mí nos debe de preocupar es cuidar la conciencia. Aquí dice claramente, está hablando precisamente de los amos, de los criados que se sujeten a los amos, de temerle a Dios, honrar al rey. Aquí nos está diciendo, sino también a los difíciles de soportar. Dice, criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A los difíciles de soportar. ¿Y por qué tengo que, escuchen, por qué tengo que sujetarme a alguien que es difícil de soportar? ¿Por qué? Por tu conciencia, dice Dios. Porque una vez que tú te reveles a alguien porque es difícil de soportar, al rato tu conciencia no te deja. Porque tu conciencia sí te va a decir, no hiciste bien. Entonces, como tu conciencia te va a acusar y tu conciencia te va a juzgar y tu conciencia se va a manchar, entonces el punto es la conciencia, donde la que tenemos que cuidar. Porque dice que tu conciencia te juzga en tus propios razonamientos. Y si Cristo te agarra con una conciencia que te juzga, entonces el infierno es tu lugar. Amén. Por eso dice algo muy importante. Hebreos 13:18. Amén. Nos dice, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos que buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Una persona que tiene buena conciencia es porque su prioridad
Su mentalidad es conducirse bien en todo. En todo. Conducirse bien en todo. Amén. Ahora, vamos a ver, dijimos que el punto es la conciencia. Véngase a Tito. No significa que estoy pensando a ver qué decirles. Lo que pasa es que quiero acomodar bien estos dos puntos que Dios me ha revelado. Y no quiero dar un bonito tema, pero todo en chilaquiles y no sepan por dónde está el punto. Es Tito 1:15. Y graves eso. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidas. Ay. Cuando usted peca, el hecho y la luz del pecado alumbra en la conciencia es una conciencia corrupta, corrompida, manchada. Escuche bien. Hay tanto cristiano con la conciencia corrompida, manchada, que dicen amén, gloria a Dios cuando le dicen que si van al cielo. Pero aquí ni ellos mismos están seguros. Mira, hermano, cuando hay un hermano que dice, es que yo no siento a Dios. Pues deje su mente inicua. Deje de estar pensando mal de la gente, pensando mal de usted, pensando mal de Dios. Deje usted estar viendo todo lo que ve y todo le encuentra lo malo. ¿Ya? Esa mente, esa conciencia con iniquidad que juzga a Dios, le reclama a Dios, condena a Dios, culpa a Dios, se enoja con Dios y luego se enoja consigo mismo, se enoja con la gente, se enoja porque lo hice, es conciencia corrompida. Imagínate, hermano, conciencia corrompida y queremos a predicarle a los de la conciencia corrompida. Aquí no se trata de ir a predicar letras, mis amados, bonitas. Aquí se trata qué Dios ha hecho en tu conciencia, en tu vida, para que vayas a decirle a los demás. Para que les vayas a anunciar a los demás que sí se puede. Eso es algo muy importante, hermano. Porque a la verdad las letras son muy bonitas. Usted la estudia, ¡ay, qué bonito! Viva, no las vive usted. Pero va con la gente y le predica las mismas letras. ¿Qué es eso? ¿Cómo yo le voy a usted hablar de una palabra que no me ha hecho efecto a mí? ¿Cómo va a decir que Dios le perdona si ni yo lo siento? Pero es que lo estudié. No necesitamos estudiantes. Escuchen, en las universidades, no sé, aquí la hermana Vicky me va a desengañar si estoy mal. Cuando ya alguien termina su carrera o antes de terminarla y todavía no lo titulan, pueden trabajar como pasantes de ingenieros. Dicen, con el ingeniero, no es el ingeniero, es un pasante. Y muchas veces hay muchos pasantes predicadores. Un pasante es el que predica las palabras de Dios, pero no las conoce, ni siquiera han funcionado en su propia vida. Ese es un pasante. Que lo que tiene es que ya estudió la palabra, pero todavía no le hace efecto a la persona. Y quiere ir a predicar para ver si funciona. No, hermano, no. Aquí en el cristianismo no se necesitan pasantes.
Se necesitan transformados, gente transformada, para que vaya a transformar a los otros. Amén, mis hermanos. Eso es muy importante. Entonces, dice que la conciencia, ¿qué es? Corrompida. Ahora, segundo de Timoteo 1:3. ¿Qué dice? Doy gracias a Dios, al parcero de mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Una qué? Limpia conciencia. O sea, yo les sirvo ¿con qué? Con limpia conciencia. ¿Cuántos de aquí podemos decir yo le sirvo a Dios con limpia conciencia? ¿Ah? ¿Cuánto le puede decir a Dios yo voy al templo con limpia conciencia? ¿Cuánto puede decir a Dios yo estoy aquí en el ministerio con limpia conciencia? Quiere decir que mi conciencia está lo que está y no en otras cosas. Si su conciencia anda en otras cosas, hermano, usted no está en limpia conciencia. ¿Y cuánto le pueden decir yo vivo al lado de mi pastor con limpia conciencia? Eso sí, a ver, levanten las manos. ¿Seguro que tiene limpia la conciencia? Ah, bueno. Si no es cierto, acaba usted de pecar. Primera de Timoteo 3:9. ¿Qué nos dice? A ver, lo leemos todos. Guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Debes guardar el misterio de la fe ¿con qué? Con limpia conciencia. Imagínate, hermano, yo predicando de la fe, del evangelio, y mi conciencia ni está seguro que está salva. Oye, predicándote que Dios cambia vidas y yo por dentro acusándome porque, entonces, ¿por qué tú no has cambiado? Mira, te voy a dar una respuesta por si te ha pasado. A veces te pasa que te encuentras una persona igualita que tú. Te llaman tu carácter o qué sé yo. Y cuando tú le predicas, cuando viene y dice, ¡ay! Yo me encontré una persona que padece del mismo mal que yo. Y le prediqué la palabra. Ahora entiendo, dicen, ahora entiendo que la palabra que yo estudié era para él, no para mí. Porque yo todavía ni cambio. O luego dicen, si yo todavía ni cambio, ¿qué les voy a dar? Lo que Dios te está diciendo, te voy a poner una persona igual que tú, para que tú veas tu condición. ¿Cómo le podría decir a una persona, mira, cómete esto si yo ni me ha funcionado? Entonces, no puede usted decir, ay, es que mira, la palabra viva y eficaz es la que tú ya te la comiste y te ha ¿qué? Funcionado. Entonces, el misterio de la fe hay que guardarla ¿con qué? Con limpia conciencia. 1:19 nos dice también, manteniendo la fe y buena conciencia. Hasta ahí, hasta ahí. Quiere decir que tenemos que mantener ¿qué? Una buena conciencia. Mantener la fe y una buena conciencia. O sea, hermano, el punto es tu conciencia, porque ahí está el problema. Aquí no es si vienes a la iglesia, si sabes Biblia, si sabes predicar, si eres ministro, ministra. Aquí el punto es que tu conciencia sea buena y limpia. Ese es el punto. Ya hablamos de la conciencia corrupta.
Pero mire, no solamente eso, 4:2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Cómo dice ahí? Cauterizada la conciencia. Claro, cuando la conciencia está cauterizada, entonces cuando es uno hipócrita. ¿Y qué significa hipócrita? Que yo digo que estoy bien, que porque yo voy a la iglesia, porque yo oro, porque yo predico, porque yo canto, yo digo que estoy bien, pero mi conciencia ni estoy seguro de salvación, no estoy seguro que voy para el cielo. En mi conciencia estoy ahí en contra de Dios, peleando con Dios, en desacuerdo con Dios, pero con mi boca diciendo amén, ahí vamos, ahí vamos. Eso ya es la hipocresía. Y eso viene, ¿por qué? Porque la conciencia está ¿qué? Cauterizada. Es algo muy, muy importante. Amén. Ahora bien, algo muy importante. 1:5 de 1 Timoteo. 1:5. ¿Y qué nos dice, mis hermanos? El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. A ver, otra vez. Pues el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. De buena conciencia. Hermano, ¿usted quiere saber cuando usted verdaderamente ama a alguien? Cuando tu conciencia es buena. Yo no puedo decir le amo, pero en mi conciencia estoy pensando mal de usted. Mi boca te puede decir que te amo, pero mi conciencia llena de iniquidad. No, hermano. Usted no puede amar verdaderamente, al menos que la conciencia esté limpia y sea una buena conciencia. Entonces dice el Señor, vamos, llegando otra vez a la antigüedad, ya les perdoné los pecados, pero la conciencia no se les limpia. Y por lo tanto no puede fluir el amor que yo anhelo en el pueblo. ¿Ya ve el punto? Entonces, mire, vamos a darle un poquito mate al asunto. Véngase al libro de Hebreos. Y esto es muy importante. El capítulo 9. Amén. Ahora bien, escuche bien. 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto. Entonces, mira, ahora viene, para que vea que la Biblia no se contradice. Porque luego pensamos que sí. Dice claramente, bueno, vamos a leer otro verso para que te pueda explicar amplio. El verso 10:2 dice, leemos del 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pero los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Ok? Ahora, quiero que me preste mucha atención, ¿ok?
Porque si esto no lo entiendes, dijéramos, chico, ya no puedo hacer nada por ti. Porque usted puede estar aquí, pero que sea salvo, quién sabe. Eso al menos que usted bien que entienda el Evangelio y cómo se aplica. Muy importante. Aquí dice que los sacrificios no pueden quitar el pecado. Sin embargo, en la ley dice que los pecados eran traspasados al animal. Pecado, rebelión, iniquidades, y que el animal se los llevaba. Entonces, ¿en qué quedamos? Exacto. Ese sacrificio no era con el fin de que de verdad quitaba los pecados, sino aquí, como lo vimos en el 9, dice claramente, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, todo eso era un simulacro que Dios estaba haciendo. Entonces los que hallaron esa gracia son los que entendieron el fin del simulacro. ¿Mm? Pero esto es algo muy importante. Dice que estos sacrificios no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia. O sea, el punto era la conciencia. O sea, ¿qué quiere decir? Sacrificaban los animales por los hechos, pero seguía el problema en la conciencia. ¿O a poco no Dios le dijo a David que estaba perdonado y su conciencia lo llevó a orar? Y usted lee el Salmo 51 y él estaba ahí como que no estaba perdonado. Habla como que no hubiera sido perdonado. Usted lee el Salmo 51 y usted lo agarra para inspirarse en sus pecados. Pero David, hermanos, estaba orando, a pesar de que Dios ya le había dicho que le había perdonado. Estaba orando como que no estaba perdonado. Pero hay otra cosa, en la conciencia decía, lávame, purifícame. No dijo restrégame porque no conocía esa palabra. Cállame. ¿Por qué? Aunque Dios dijo que ya le había perdonado, el problema era la conciencia. Vamos a ver un poquito, para que usted vea. ¿Dónde está esa historia? Ajá. ¿Cómo? ¿Dónde está esa historia? Segunda de Samuel 12. Dije historia. Segunda de Samuel 12. A ver. Y cuando nosotros leemos el 12, porque tú lo hiciste en secreto, el pecado, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Checa hasta dónde le vino la luz del pecado. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dice, está perdonado. Vamos al 51. Esto sucedió en la plática del profeta. Pero acuérdate que después se fue a rogar para que el niño no se muriera. Pero parte del ruego era, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿No dijo que ya se los había borrado? ¿No dijo que Dios ya lo había perdonado? Pero aquí estaba el problema en la conciencia. Lávame más y más de mi maldad. Checa, lávame. Primero dice, borra mis rebeliones. Lávame. Límpiame. Y luego nos vamos más adelante. El 7, purifícame. Y otra vez dice, lávame. ¿Y qué dice? Algo de oír, gozo y alegría. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Entonces checa, borra mis maldades, borra mis rebeliones, esconde tu rostro de mis pecados, porque dice que el pecado esconde el rostro del pecador. Entonces dice, no, mira, ¿sabe por qué muchas veces, hermano, tomamos muy a la ligera las cosas? Porque cuando pecamos parecemos católicos.
Ay, Señor, perdóname. O venimos al confesionario. Señor, es que hice esto y esto y esto y esto. No, hermano. Cuando usted peca, si usted entiende que dice que Él esconde su rostro de ti, entonces tú orarías como David. No, esconde tu rostro de mis pecados, no de mí, Señor. ¿Ah? Pero como uno no entiende eso, uno pega, ay, Señor, perdóname. Por eso la gente no sienta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios escondió el rostro. Pero ahí está la clave. Lávame, decía David. Pero regresando al libro de Hebreos, eso es muy importante. Estamos en el libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 9. Amén. Ahora vamos entre las obras y el evangelio. 9:6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar ¿qué? Las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos, escucha bien, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Entonces, quiere decir que los sacrificios de aquellos limpiaban en la carne, pero el sacrificio de Cristo limpia en la conciencia. Buenas palabras. Cuando dice que quitaba los pecados, se está refiriendo a los hechos. Es decir, si mi mano robaba y ofrecía un sacrificio, ese sacrificio santificaba mi mano para que Dios no me castigara. Pero ese sacrificio no me hacía perfecto aquí en la conciencia. Entonces, solo el sacrificio de Cristo es el que hace ese trabajo acá, la conciencia. Entonces, ya entendiendo esto, dijimos el 10.2, de otra manera cesarían de ofrecerse por los que tributan este culto, limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar ¿qué? Los pecados. ¿Pero de dónde? De la conciencia. Pero mira lo que dice ya el 22, al 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados.
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Escuche bien, aquí está hablando de la conciencia. Está diciendo que en la conciencia pondrá que las leyes en la conciencia, que es la mente y el corazón. En pocas palabras, quitaré la ley del pecado y pondré la ley del mandamiento. Eso se llama conversión, salvación. Pero luego añade, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿ya vieron tal enfoque? En la conciencia. El propósito del sacrificio es para quitar el pecado de la conciencia, la culpa, la ley, el aguijón, que es la culpa, la condenación, la vergüenza, el temor, el conocimiento de pecado, que te hace sentirte lejos de Dios, despreciable, vil, inmerecedor. Eso está aquí en la conciencia. Dios dice, hijo, yo te amo. Tu conciencia dice, no, yo no te merezco. Bueno, sí es cierto, pero tampoco te deprimas. Entonces, la ley está aquí. Ahora, vamos a ver una cosa muy importante. Vamos a Pedro. Amén. 1:2. 1:2. ¿Qué nos dice? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. ¿Qué dice? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias, pasos ser multiplicados. ¿Ser rociados dónde? Aquí claramente dice ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí ya Pedro, cuando está hablando esto, le está hablando a una iglesia que ya creía en la sangre, ya creía en el Evangelio. ¿Pero qué significa ser rociados? Cuando Israel un día le dijo a Moisés, obedeceremos los mandamientos de Jehová. Entonces Moisés agarró la sangre y roció al pueblo. Sí. Cuando en tu conciencia dices obedeceré a Dios, entonces el Espíritu Santo rocea la conciencia de la sangre de Jesucristo y de esa manera te limpia la conciencia. Porque sin sangre no hay remisión. A veces parece que tienen razón los hermanitos que la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, la sangre de sangre. Nada más que se fueron un poquito al extremo. Pero como están llenos de sangre en la conciencia, hermano, no tienen conocimiento bíblico, pero ¡pum! ¡Fuera, demonio! ¡Por la sangre de Jesús! Ahí se va el demonio. Dice, no entiende mucho pero cómo está lleno de la sangre su conciencia. Y nosotros que no entendemos, hermano. Nomás ahí, por ahí medio una mancha de sangre por aquí, los dinteles nada más. No, hermanos. Está bien, no haga de la sangre un amuleto, pero la sangre es tu salvación. Amén. Amén. El problema es que han hecho ya de la sangre un amuleto. Pero no, hermano. Ahora. Es muy importante esto. Ahora, para ir cerrando ya a la historia. Dijimos, si alguno yerra, peca por yerro, no sin culpa de pecado.
Pero por aquí se da cuenta que está en pecado. ¿Qué dice? Inmediatamente ofrezca un cordero. ¿Por qué tenía que ofrecer un cordero? Por el asunto de la conciencia. ¿Por qué? Escúchame bien. Cuando tú pecas, quien te acusa es la conciencia. La conciencia te acusa aquí y el diablo te acusa allá arriba. Entonces, escuche bien. Cuando la conciencia peca y le viene esa luz, ¿sabe qué dice? Ay, es que yo pequé, es que yo hice algo malo. Ay, no se vayan a enterar, me vayan a castigar. Esa es la conciencia. Pero cuando la conciencia veía que ofrecían un animalito, sacrificaban el animal, y que el animalito pues ya lo mataban, derramaban la sangre, y la conciencia sabía que esa sangre era el pago, entonces como que ya la conciencia se tranquilizaba, porque decía, ya está pagado. Solamente que cuando Israel le perdió ese significado o ese sentido, entonces cuando Dios dijo, aborrezco las sangres de animales, sacrificios, ¿quién les dijo que yo quiero eso? O sea, en pocas palabras, miren, yo les puse esto como un ayo, yo les puse esto de los sacrificios como una solución temporal, pero ustedes ya han agarrado para pecar, ya vienen y ofrecen sin el propósito de estar limpios. Y es cuando tú ves que Dios aborreció los sacrificios, holocaustos y las fiestas, y todo lo detestó Dios. Todo lo que era sagrado lo detestó Dios, porque el hombre profana lo que es sagrado. Está aquí, quiere decir, le perdieron significado al grado que dicen, pues si lo van a matar, pues mejor este que está gordo no, está tan bueno. Nos vamos a llevar el que está cojito, todos lo van a matar. Ya no entendían de qué se trataban los sacrificios. Pensaban que iban a sacrificar por sacrificar. Entonces Dios detestó eso. Y dijo, ya no quiero sangre de animal, macho cabrío, porque aunque les di esta provisión mientras Cristo viene, esta gente ni siquiera ha entendido y está peor la cosa. Ahora, ¿por qué tus propias obras de justicia no te pueden borrar tus pecados? Mira, hermano, cada vez que tú pecas, tú quisieras hacer algo para solucionar el asunto. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres hacer algo para solucionar el asunto, es que eso quiere decir que tú quieres acallar tu conciencia. Tú quieres pagar para que tu conciencia se quede tranquila. ¿Y por qué Dios le llama que los trapos son trapos de inmundicia? Número uno, primero, porque lo que tú hagas no va a poder acallar tu conciencia. Porque después tu conciencia va a decir, ahora sí quieres pagar. O sea, ahora te va a culpar por querer pagar. Y dos, porque tú vas a pagar lo que tú quieres, no lo que es. Y tres, por eso Dios le llama trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque esas cosas no sirven para que tú te libres y te perfecciones. Porque si tú lo puedes pagar, pues mañana vuelves a pecar. Al cabo tú puedes pagar. ¿Qué? Como dicen los ricos. Viene la señora, ¿qué le pasó, señora? Porque su niño me mató mi pollo. Ay, señora, tanto escándalo, todo fuera por un pollo. A ver, cóbrese su pollo. Mi hijo, tranquilo, un pollo, están haciendo tanto escándalo. ¿Por qué? Porque lo puede pagar. O sea, ¿y usted, señora, qué? Pues es que su hijo ahí me mató un cochino. Ay, señor, por un cochino tanto escándalo. ¿Cuánto es de su cochino? Pues que cuesta 1,000 pesos. Ay, señor, le pago hasta una risa. Tenga 1,500 por los daños que causó este muchacho. Entonces, esa actitud es el que paga por sus pecados. Por eso, con esa actitud, Dios le llama trapos de inmundicia. Ay, hermano, una ofensita no aguantas. Hermano, yo he hecho otras cosas y la gente me ha perdonado y usted una bromita no me aguanta. Ya está bien, no le voy a decir nada para que no se ofenda el hermano. Entonces, portándome bien, le estoy pagando para que ya no se ofenda el hermano. Este pueblo no aguanta nada. Pues ya, hermano, pues mírate, te tomé un papel, toma 2. Órale, hermano. Y esa es la actitud del que quiere pagar por sus pecados.
Todo eso dice Dios, son trapos de inmundicia. Escucha bien. ¿Sabes también otra razón por qué tus obras de justicia no pueden pagar? Porque cuando nosotros queremos pagar, nosotros queremos acallar la conciencia, pero jamás pagarle al que ofendimos. Y dice el Señor, mira hijo, a mí ni porque devuelvas todo, me pagas la ofensa. Todo lo que tú robaste, aunque tú pagues todo, no me pagas la ofensa. Porque tú no me representas como un hijo, porque yo no soy ladrón, hijo. Y a mí me representa diferente. Y luego si tú pagas, apenas pagas lo de tu carne. Pero la ofensa que traes aquí, no me la pagas. Y no te puedes librar de aquí. Es por eso que el que se justifica, Dios le da la espalda. Porque dice, tú no me necesitas. Pero a ver cómo te arreglas. Sin embargo, escuche bien. Él dice, yo voy a pagar por un sacrificio perfecto. Entonces mira, hermano, si el que pecaba ayer se daba cuenta que ya al matar al cordero, la conciencia le brotaba la luz, ese es el pago por mi pecado, murió un inocente por mi pecado, el animalito fue el precio para yo ser libre de pecado. Entonces la conciencia le brota la luz, ya está todo pagado y se libraba. ¿Para qué? Para que no se perdiera la comunión y la cercanía con Dios. Por eso dice que el evangelio es la comunión con Dios. Entonces, porque hoy en día muchos hermanos no se pueden quitar, no se pueden librar de la culpabilidad de la conciencia. ¿Por qué? Porque aquí no les ha brotado que ya está pagado. Aquí lo único que les brota en la conciencia es la luz del pecado. Es que lo hiciste, no lo debiste de haber hecho, ¿por qué lo hiciste? Y eso que eres cristiana, y eso que sabes la Biblia, y si el pastor supiera, y si los hermanos supieran, ¿y por qué? Es que tú eres un tonto, eres un esto. Y ahí está la conciencia acusando. Entonces la persona se siente inmerecedor de Dios, se siente lejos de Dios, se siente que Dios acá. ¿Por qué? Porque aquí no le ha brotado la luz de que ya todo está pagado. ¿Y sabe por qué no le ha brotado la luz? Porque la conciencia tiene conocimiento de lo que pecó, pero no tiene conocimiento de que ya está pagado. ¿Por qué? Porque no tiene puestos los ojos en Jesús, considerando los sufrimientos. Si cada vez que usted y yo pecáramos, nos pusiéramos a contemplar al Cordero, la ofrenda perfecta, y decir, wow, yo pequé y Él tuvo que morir, le cargaron mis pecados, le cargaron la iniquidad, le cargaron el castigo. Si tú contemplas todo lo que Cristo pasó, entonces le brota a tu conciencia a la luz, ya todo está pagado. Entonces te sientes limpio, te sientes libre y te sientes cerca de Dios. Y lo primero que descubres, ay, sí, ¿a poco aquí has estado todo este tiempo? Sí, aquí estoy. Pero ¿por qué yo no te senté a vos con esa conciencia que me vas a sentir? ¿No has visto cuando una novia se le mete algo en la mente, en la conciencia, y le dice al novio, ¿me amas? Dice, sí, yo te amo. ¿Seguro? Sí. Checa, está ahí, le está abrazando, pero se siente que ya está lejos del novio. Así es con Dios y los que pecan. ¿Tú ya entendió cuál era el fin del sacrificio? Es para tu conciencia, hermanos. Y por eso dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, es que siempre tienes que estar meditando y meditando y meditando en el Evangelio. ¿Por qué? Porque mientras tú medites el castigo que recibió, la condenación que recibió, los pecados que cargó y todo eso, entonces tú dices, pues ya todo está pagado. Y cuando tú te brote la luz de que ya todo está pagado, ahí quedas libre del pecado.
libre de la culpa, libre de la condenación, libre del temor, libre de la vergüenza, entonces cuando sientes a Dios cerca de ti. Amén. Amén. Esa era la introducción para entender lo de Jeremías. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo puedo decir si un hermano está, ay, es que yo siento a Dios lejos? Ah, pues ya quítate los ojos de Dios. Ahí los tienes puestos en tu pecado. ¿Sencillo? Mano, una persona que no se puede librar la conciencia de culpa, condenación, pecado, vergüenza, temor y todo eso es porque sus ojos están en el pecado, no en Jesús. Y donde están sus ojos está su corazón. Y donde está su corazón es su tesoro. Entonces, si sus ojos están en el pecado, lógico que no se va a poder librar la conciencia. Y ahí se va su corazón. Entonces su corazón va a creer que Dios ya no le perdona. Y eso se convierte en un tesoro. Culpabilidad, condenación, vergüenza, temor y castigo. Ese es su tesoro. Pero cuando una persona tiene puestos los ojos en Jesús, en el sacrificio y en lo que Él hizo, entonces el Evangelio es su tesoro. Su corazón se va hacia el Evangelio, y el perdón, la justicia y santificación es su tesoro. Bueno, esto no es de que si seas más bueno, no seas más bueno, si que ya no vas a pecar porque conoces Biblia, no. Aquí el punto es que el pecado no tiene nada que ver con cuántos años conoces la Biblia, ni cuánto tiempo estás en la iglesia, si tienes un ministerio. El pecado brota, punto. Aquí el punto es, ¿dónde están tus ojos? Ahora bien, aquí leímos en Jeremías 17: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su tierra. ¿Esperanza hay para qué? Para tu porvenir. Para tu porvenir. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. ¿Qué dice el 19? Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Después de que me aparté, tuve que arrepentimiento. Escuche bien. Después de que me aparté, tuve arrepentimiento. ¿Quieres saber por qué mucha gente se aparta de la iglesia o del ministerio y no tienen arrepentimiento? Porque uno piensa, esta es la iglesia, este es mi ministerio. Uno piensa que yo me aparto cuando me voy. Pero no. Yo estoy aquí en la iglesia, yo estoy aquí en el ministerio, pero ya estoy apartado aquí. Y lo peor es que me estoy engañando, que porque estoy aquí y en el ministerio o en la iglesia, estoy bien. Bueno, muchas veces Dios le decía a través de Jeremías, vuélvanse a Dios. Yo le dije, pero pues, ¿qué quieren que haga si aquí estamos y Dios aquí anda también? Pero las conciencias, los corazones ya no estaban con Dios. Entonces, cuando usted está en la iglesia, pero si su conciencia ya no está limpia ni buena, y su mente y su corazón ya no está con Dios, usted ya está apartado aunque esté en la iglesia. Usted ya está apartado. Tarde o temprano se va a manifestar que eso es verdad. Tarde o temprano. Vas a dejar la iglesia, vas a dejar a Dios. ¿Pero por qué? Porque tu conciencia ya estaba apartada.
Cuando Él le dice, vuélvanse a Dios, es regresa a la conciencia con Dios, reconcilia la conciencia con Dios. Es algo muy importante. Nosotros podemos ver que en algún momento nos dice el Señor que nosotros éramos, ¿qué? Enemigos de Él. Claro. Pero hay un verso que nos dice enemigos en nuestra mente. O sea, quiere decir que éramos antes enemigos del Señor, pero en nuestra mente. ¿Por qué nuestra mente? Porque antes era el problema en nuestra mente, porque nuestra mente estaba en contra de Dios. El conocimiento de nuestra mente iba en contra del conocimiento de Dios. ¿Amén? ¿Cómo? Vamos a buscar en Colosenses. Para que usted vea dónde está el problema. El problema está en la conciencia. ¿Por qué cree que Jesús no bajó de hipócritas a los de la religión? Amén. Colosenses 1:21 dice, y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Que eran en otro tiempo extraños. ¿Por qué extraños? Porque nuestra mente estaba muy extraño a Dios. Porque nuestra mente tenía otro concepto, otro pensamiento. Eran extraños y enemigos en su mente. El punto era aquí la conciencia, haciendo mala obra. ¿Por qué? Mire, hermano, cuando una persona se ha apartado en la mente de Dios y en el corazón, lo que le falta es la mala obra, que es la acción. Nadie peca de la noche a la mañana, hermanos. El pecado trae un proceso. Usted, su mente no está en armonía con la mente de Dios, tarde o temprano vas a pecar. Si tu conciencia está separada ya de Dios, porque hay culpa, condenación, iniquidad, separación, tarde o temprano vas a hacer las malas obras. Si finalmente hacemos lo que tenemos en la mente, porque la mente gobierna, es cabeza. Así como el hombre piensa, así el tal es. Tu problema es tu conciencia. Mientras usted está en la iglesia así como por fuera aparentemente, usted piensa que está bien, tu problema está en la conciencia. Es algo muy importante, hermano. Entonces, aquí dice, después de que me aparté, me arrepentí. ¿Sabe por qué mucha gente no se arrepiente? Porque piensan que se apartaron cuando se fueron. Pero no, si ellos entendieran que se apartaron desde la mente y el corazón y que pasó un tiempo, hermano, entonces entenderían que solamente se fue a la acción. Cuando usted entiende esto, usted no necesita irse para el mundo para pedirle perdón a Dios de que se apartó de Dios. Usted aquí adentro tiene que pedirle perdón a Dios de que en su mente está apartado de Dios, su conciencia está apartado de Dios. Porque si usted no se arrepiente, tarde o temprano lo va a hacer. Escuche, toda persona que en su corazón no se arrepiente, porque su conciencia está separada de Dios, tarde o temprano lo va a hacer. Es algo muy importante. Mi hermano, yo te puedo decir, solamente basta con que un pensamiento vago ande por tu conciencia, y aunque se te olvide, ya no lo tengas aquí, tarde o temprano tú lo vas a hacer. Tarde o temprano. Por eso Dios nos enseña hoy que tienes que cuidar tu conciencia, y el arrepentimiento no viene hasta que haces los pecados, que son las malas obras. El arrepentimiento tiene que venir desde el momento que tu mente está en desarmonía con Dios, desde el momento que tu conciencia tiene iniquidad, desde el momento que tu conciencia es mala, desde el momento que tu conciencia está cauterizada, desde el momento que tu conciencia está corrupta, manchada, desde ahí tiene que venir el arrepentimiento. Y si tú te arrepientes desde el momento que la conciencia
estás separado de Dios, entonces te libras de las malas obras. Por eso vamos a un punto muy importante que nos dice Mateito, capítulo 3 de Mateo. Amén. Entonces cuando Juan el Bautista empieza a predicar, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y 5, y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Oh, mira, ahí está otra cosa. Muchas veces nosotros confesamos los pecados hasta que ya lo hicimos. Y nosotros no confesamos el pecado que está en la conciencia. Usted, por eso muchas veces el Espíritu Santo te manda a pedir perdón desde el momento que estás pensando. Porque si tú no pides perdón por lo que estás pensando, es que no te arrepientes de lo que estás pensando. Entonces tarde o temprano lo vas a hacer. Y el problema, hermanos, escúchame bien, que tú pides perdón solamente por el hecho, pero no por lo que eres. Y por eso Dios no perdona, porque Dios no perdona tanto el hecho, sino lo que tú eres en tu conciencia. Cuando nosotros pedimos perdón solo por lo que hacemos, es lo mismo cuando nosotros agarramos y queremos lavar el vaso solo por fuera. Pero tú no tienes que pedir perdón por lo que haces, sino por lo que eres en la conciencia. O sea, yo no voy a pedir perdón porque yo adulteré con una mujer. Porque ese es el fruto del pecado, es la luz del pecado. Yo tengo que pedir perdón por haberla codiciado en mi corazón, por haberle imaginado tantas cosas, por haber llenado mi conciencia de corrupción y mancha, de tantas imaginaciones, ideas, que yo la iba a ver, que iba a estar con ella, que nos íbamos a encontrar, que íbamos a hacer así, que íbamos a pensar así. De eso tengo que pedir perdón, porque eso fue lo que me llevó a hacerlo. Y muchas veces nosotros pedimos perdón por lo que hicimos, pero no por lo que pasó aquí. Por eso Dios no perdona y por eso la conciencia no se limpia. ¿Sí? Cuando una niña de pronto tiene relaciones sexuales, una fornicación, ay, perdóname, Señor, ¿por qué lo hice? Y mientras esté diciendo, perdóname porque lo hice, y preguntándose por qué lo hizo, lo único que nunca se va a limpiar la conciencia. Pero si en el momento dice, bueno, Señor, culpable soy yo porque estuve en un lugar inadecuado, estuve con una persona inadecuada y en lugar de platicar me dejé tocar y nos empezamos a tocar y pudiendo frenar, no frené, ese es el pecado, no lo que se hizo. Por eso mucha gente no se limpia, ¿por qué? Porque el hecho no es mi conciencia. Lo que hice es fruto de mi conciencia, el problema es mi conciencia y quien tiene que ser redimir la conciencia. Entonces cuando yo pido perdón por lo que se metió en la conciencia, como decía aquel, sé propicio, yo pecador, la conciencia, entonces Dios le justificó a este hombre. Por eso muchos no encuentran perdón porque siempre están justificándose, echando la culpa a alguien. Y no. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una joven cae en fornicación, aunque el otro lo haya seducido, la joven es la culpable. Primero, por estar platicando con alguien inadecuado. Segundo, por pláticas inadecuadas. Tercero, por estarse dejando tocar. Cuarto, por estar ahí coqueteando. 5, por estar en lugar incorrecto. 6, por estar a solas donde no hay gente. Eso es su pecado de la joven. Ya lo que hizo, ese es el fruto de su descuido y de su mala conciencia. ¿Por qué? Porque se infectó la conciencia, se llenó la conciencia y después ya no se pudo frenar y pues lo terminó haciendo. Pero mientras diga, es que me sedujo, me engañó, nunca le va a perdonar a Dios. Nunca le va a perdonar. Y aplícalo a cualquier pecado, hermano. ¿Por qué? Porque todo empezó aquí en la conciencia. Aquí. Sí.
Es verdad que el otro haya usado sus artimañas, ¿no? Yo estoy hablando de que la joven tiene que ser responsable con su pecado. Y el joven también. Pero mientras diga, es que tú, nunca se limpiará su conciencia aunque pidan perdón por el hecho. Porque ese es el problema de nosotros, hermanos, que hoy en día se pide perdón por los hechos y eso es remordimiento. ¿Por qué lo hice? Ay, perdóname, Dios. Pero cuando tú pides perdón por lo que eres, entonces sí es un verdadero arrepentimiento, porque te das cuenta, dices, wow, si yo hice eso, es porque yo lo pensé, lo imaginé, lo soñé, lo medité hasta que me llené. ¡Qué miserable soy! Entonces viene el arrepentimiento. Nadie, hermano, puede tener perdón de pecado hasta que no entienda qué miserable es la persona. Y para entender que es miserable, tiene que mirar su propia conciencia, cómo le brotó todo para que pecó. Pero mientras no miren la conciencia y nada más el pecadito, ay, Señor, no sé qué me pasó. Si yo no quería pecar, tú lo sabes. Trapo de inmundicia. No va a brotar aquí la sangre a rociar. Exacto. Eso es muy importante, hermano. Todos somos responsables de nuestros propios pecados. Nadie es culpable. Nadie. A menos una niña que la violaron y chiquita. Ah, bueno, abusaron. Ah, entonces sí, la niña no es culpable. Mira, hay muchos que pecan por su mentado Facebook. Y cuando pecan, ay, ¿qué lo hice? Pero el problema, pues también ahí se están alimentando con tanta cosa y basura allí en el Facebook. Es algo muy importante. Entonces, aquí dice que ellos confesaban, ¿qué? Los pecados cuando se bautizaban. Y hoy en día, muchas veces confesamos los pecados de hechos, no los que están aquí. Me acuerdo que una vez regresamos a una conferencia y decía el pastor, no sé qué se predicaba, pero el asunto es pónganse en paz todos. Yo analizaba todo y dije, pues no les he hecho nada. Y encuentro una persona y digo, venga para acá, quiero pedirle perdón. Dice, ¿de qué? Pues no sé, pues en algo en mi mente he pensado mal, sin darme cuenta. Eso es cuando buscas tu conciencia que esté limpia. Pero cuando no es, aunque tú por dentro sabes que estás mal, no lo confiesas. ¿Por qué? Porque tú crees que mientras tú no lo haces, no hay pecado. Pero escuche bien, dice que el pecado se engendra aquí. Y aunque todavía no lo hayas hecho, ya es pecado, dijo Jesús, y te manda al infierno. Que mira a la mujer a codicia en su corazón, aunque no la toque, no haya hecho nada, va para el infierno. Pero mientras tengamos la idea que solo el pecado es cuando lo haces, tu conciencia va a estar corrompida, manchada, cauterizada, va a ser mala, y tu boca va a decir, amén, vamos para el cielo, amén, voy a ser transformado, amén, gloria a Dios, soy el hijo de Dios, yo soy el siervo, yo predico, yo canto, yo toco. Y por eso muchos van a entrar al infierno, hermanos. ¿Por qué? Porque se preocuparon solo por lo de afuera y pidieron perdón por los hechos, pero no por lo que hay adentro. Aquí dice que confesaban. Al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ah? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, por fuera se ve muy bonito. Porque mira lo que les dijo Juan. Y no piensen dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que yo puedo levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Ah?
No piensen dentro de ustedes mismos. O sea, estos iban a bautizar. Pues vamos a bautizar, no somos hijos de Abraham. No. Esa iniquidad que estaba moviéndose dentro no sirve. Arrepiéntense verdaderamente. Aquí nadie se salva porque mi papá es cristiano. Porque es automáticamente lo que ellos querían decir. Abraham es nuestro padre. Le dijeron a Jesús, y tenemos un padre que es Dios. No. Arrepentimiento. Hermano, eso no se trata de que usted cree en Dios. Yo creo en Dios, Él es mi Dios, Él me quiere, Él me ama. Si hay pecado, tienes que arrepentirte. Porque si no es Dios de amor, o te castiga o te manda al infierno. Como sea, Él sigue siendo amor contigo. ¿A poco usted cree que los que van a meter al infierno los va a meter con odio y ira? Con ira sí, pero no la de nosotros. Aquí no se... El otro engaño por el cual se ha perdido el mensaje del arrepentimiento es porque mucha gente se cree el niño mimado de Dios, mucha gente se cree el hijo de la promesa, mucha gente se cree el hijo del Espíritu Santo por las lenguas que hablan, pero no entienden que por pecado se van para el infierno y en pecado no se entra al cielo. Entonces, hermano, no hay que arrepentirse hasta que lo haces. Desde el momento que estás pensando hay que arrepentirse. No hay que arrepentirse desde que lo sientes, desde el momento que, hasta que lo haces, sino desde que lo sientes ya es pecado. Por eso mucha gente anda en pecados ocultos. Por eso mucha gente, usted puede estar aquí, muy santo, muy atento, preparándose, pero dejamos la clase y usted puede estar en otras cosas que no son de lo que es santidad. Entonces, aquí nos dijo claramente Jeremías. Después que me aparté tuve ¿qué? Arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Está claro, hermano. Apartarse no es cuando dejas la iglesia. Apartarse no es cuando dejas un ministerio. Apartarse no es cuando dejas de leer la Biblia. Apartarse no es cuando dejas de orar ni dejas de ayunar. Apartarse no es cuando dejas de leer la Biblia y otra vez empiezas a escuchar música mundana. No, el apartarse está desde la conciencia. Cuando alguien ya usted ve que no ora, no canta, no adora, no lee la Biblia, no se quiere congregar, ya no quiere servir, es porque hace tiempo que su mente se apartó de Dios. Hace tiempo que la iniquidad en su conciencia separó la conciencia de Dios. Por eso la persona no lo siente. Y como ya no siente a Dios, no hay razón para orar. Como no le contesta a Dios, no hay razón para orar. Como Dios no le da, no hay razón para ayunar. Como Dios no está con él, no lo siente, no hay razón de ir al culto. ¿Por qué? Porque hace tiempo que la conciencia se separó de Dios por la iniquidad. Y la persona solo está caminando aquí, pero con la predestinación, dice, para el mundo. Con la predestinación de dejar a Dios y dejarlo todo. No, cuando alguien deja, es porque ya lo había dejado a Dios. Nadie se va de la iglesia porque apenas un accidente sucedió. Nadie. Tiene que venir primero la iniquidad, separar la conciencia de Dios, para que no haya Dios que lo detenga, para que no haya Dios que lo frene, para que no haya Dios que lo mantenga ahí. Escuche bien. Y cuando Dios ve eso, dice, hijo, tengo que dejarte en tus propios caminos. Tengo que dejarte en tus propios pecados. Tengo que dejarte en tu propia maldad. Y tengo que dejarte conforme a tus concupiscencias. Y todo eso te va a castigar al final. Ya qué tremendo, hermano. El arrepentimiento, usted a veces me llama la atención que la gente peca y todavía no se quiere arrepentir. ¿Por qué? Porque es orgulloso. Cuando usted peca y no se quiere arrepentir, es porque la conciencia te ganó la batalla. Pero cuando usted tiene una buena conciencia, por aquí vas a pensar mal de alguien, y ahí está el Espíritu Santo trabajando para que no peques. Y rápido a limpiar la conciencia. ¿Hace qué tiempo tú le has dicho a Dios, limpia mi conciencia? Así con esa preocupación. Todavía, aunque se le dijo que estaba perdonado, toda su oración y quebranto y está en la presencia de Dios, Él limpia mi conciencia. ¿Para qué? Para que si ya me perdonaste no sienta yo culpa, no sienta vergüenza, no sienta temor, no sienta condenación, sino sienta libertad, sienta la pureza y la santidad.
Bueno, eso es lo que le debe de preocupar a usted. Al pueblo le debe preocupar eso. Entonces, el arrepentimiento no es solo por lo externo, es desde lo interno. Claramente, o sea, Juan el Bautista no anduvo, ay, qué bonito, mira, ay, mira, está bien bendición, hasta los de los fariseos se vinieron a bautizar, ay, Dios está multiplicando mi ministerio. No andaba con eso, hermano, porque él vino a salvar gente, no a entretenerla, hermano. Y eso es lo mismo con usted, hermano. Yo estaba meditando esta mañana. Aquí están estudiando su escuelita, hermanos. Porque cuando usted termine su escuelita se va a encontrar con un gran reto. Así es que póngase a estudiar en oración con Dios. No sea que falles el reto al terminar la escuela. ¿De verdad, hermanos? Porque Dios no nos tiene aquí solo prepararnos una clase más para que cuando salga a la escuela no queramos servir y nos queramos ir a la casa. No. Yo todavía te aviso que terminar la escuela va a venir un reto grande a tu vida. Y en ese reto, si lo brincaste, gloria a Dios. Si no lo brincaste, ni modo, hermano. Así que una vez te aviso. Hay que ponga atención a la palabra de Dios. No se puede usted dar el lujo de decir, bueno, pues como es gratis, aquí estoy con el pastor todos los días y es el mismo que da la clase. Se puede usted embotar acá y no aprovechar su escuela. Y cuando le traiga el reto que le trae Dios, usted va a fallar. Eso es muy importante. El arrepentimiento viene desde ¿qué? Desde muy adentro, hermanos. No es por encima. O sea, tú no tienes que esperar hasta que lo hagas para que te arrepientas. Solo con haberlo pensado ya hay que arrepentirse. Porque si no te arrepientes, la sangre no te limpia la conciencia y tarde o temprano lo vas a hacer. Entonces entendimos cuál es el punto. El punto es por la conciencia. Y el arrepentimiento tiene que venir desde acá, para que sea genuino la transformación del creyente. Amén. Denle un aplauso al Señor.